recientemente hubo un premio, el premio Nobel de Medicina se dio a la investigación de que habían encontrado el gen que había detectado los linfocitos, donde se creaban los linfocitos T, que son los linfocitos que dan la inmunidad, ¿no? Y que protegen para que no haya enfermedades autoinmunes. Esos linfocitos también están en la leche humana. Y entonces, ya en el 2018 se había hablado de que sí estaban, pasaban por el timo, de que era un órgano que después desaparece cuando se va creando, y que eso hacía como una estabilidad del sistema inmune. Mirá qué importante, la leche humana hace una estabilidad para que no genere autoinmunes cuando sea más grande. Entonces, tiene también la leche humana células madre, que son aquellas células que se modifican para poder crear alguna célula que se deteriora y armarla, ¿no? Como si un reservorio, un sistema de emergencia tiene. Incluso cuando está a nivel fetal, ya están armándose. Eso se llama microquimerismo, en donde el feto elimina hacia la madre. No es solo todo que agarra la madre para el bebé, sino que el bebé le devuelve a la mamá diferentes tipos de elementos de células que genera, que se llama microquimerismo, y que genera la reparación de tejidos maternos. Ha reparado un corazón de una mamá, por ejemplo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un nuevo capítulo de Baby Boomers, este canal que viene creciendo, realmente muy contento con los resultados y viene creciendo porque estamos en un tema súper interesante, ¿no? O sea que este canal está dedicado y enfocado en lo que es la promoción de la lactancia materna, la difusión de los bancos de leche y los centros de lactancia y fundamentalmente la expansión, ¿no? La expansión, que cada vez más haya más bancos de leche, más centros de lactancia. Y la idea, ¿cuál es? Es simple, es dar visualización a personas que realmente están haciendo un trabajo increíble para que la lactancia materna y los bancos de leche crezcan en la Argentina. Hoy particularmente tenemos un programa realmente especial porque, bueno, tenemos la visita de la doctora Patricia Barros Scroc, que está por acá ya. Le vamos a pedir que habilite la cámara. ¿Mm? Ahí está, perfecto, buenísimo. Hola ¿Qué tal? Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenísimo. Bueno, Bien. la doctora Patricia Barros Scroc es titular en la SAP del Comité de Lactancia, o sea, es coordinadora nacional del IFAM, que ella Ujú. me va a aclarar y nos va a aclarar bien, pero el IFAM, que es internacional, lo tengo acá, ¿no? Y International Baby Food Action Network, que es nada más ni nada menos que cuidar justamente la salud materna infantil de los niños y una alimentación, la promoción de la lactancia materna y una alimentación complementaria óptima. Y, y hay mucho más para hablar porque Patricia no solamente tiene estos cargos, sino que tiene uno más que hace años que lo está desarrollando, que forma parte del equipo de lactancia materna y maternidad de infancia en la provincia de Buenos Aires. O sea, vamos a hablar con una persona que sabe perfectamente de lo que habla y conoce perfectamente lo que es la lactancia materna y conoce muy bien todo, nos va a dar un panorama seguramente de lo que es la lactancia materna, por ahí los bancos de leche, pero más que todo los centros de lactancia. A ver, estuve más o menos acertado, Patricia, estuve ahí. Está bien, sí. Me quedó algo colgado. No, no, está todo bien. Sí, IFAN es una gran red internacional, es un gran movimiento que surge en la historia que tiene. No sé si querés que hablemos de la lactancia en cuanto Primero, la verdad, a me la historia. encantaría, sí, me encantaría que cuentes de ¿Cómo? qué es IFAM, ¿no? ¿Qué es IFAM? Porque, a ver, está son más de 200
organizaciones en 95 países. O sea, estamos Sí. hablando de una organización mundial. Por lo tanto, me gustaría que nos ilustre de qué significa IFAN en el contexto de lo que es la lactancia materna, el cuidado de los infantes bueno, y su rol, ¿no? O sea, eso sería muy interesante para que conozcamos esta entidad tan importante. Sí, es más que nada es un movimiento porque hay mucho voluntariado. En algunos lados se trabaja con algún sueldo, pero en realidad la mayoría hace voluntariado, en donde muchos expertos, la mayoría están en los ministerios de salud. Por ejemplo, hay representantes de Ecuador, de Venezuela, en el área que nosotros tenemos, porque es mundial. Tenemos un área internacional que están los representantes de Reino Unido, que son los que van en Ginebra a las reuniones, los de diferentes lugares de Estados Unidos también, y después está todo Latinoamérica, que era lo que estaba empezando a decir, Latinoamérica y Caribe, y en donde nos encontramos nosotros también, de habla hispana, que es pero el que está también en esa red también está en la internacional, que está la gente de África, la de Italia, la de España, esa se habla en inglés. Por suerte nos conectamos por mail, donde el traductor sí, actualmente facilita la cuestión. Y tanto Francia como otros países que hablan, tienen otra habla, se hacen el esfuerzo también de hablar en inglés. Ahí nos unificamos. Y en lo de Latinoamérica tenemos casi todos una misma historia. Colombia, Ecuador, Venezuela, tenemos siempre la misma problemática. México, Brasil. Con Brasil estamos ahí, hablamos medio portuñol, pero nos entendemos. IFAN es una gran familia en donde uno trata de cuidarse unos a otros y ayudarse. Por eso cuando hace Ecuador alguna actividad, uno colabora o colabora con Paraguay. En cada país hay un representante. En el sur tenemos Paraguay, Uruguay, hay gente de Chile. En cada país del cono sur está representado IFAN. Y es un esfuerzo porque las empresas que pueden llegar a violar el código sucedáneo internacional de comercialización de todo lo que podría interferir con la lactancia, este, es muy avasallante y porque son multinacionales. Entonces, nosotros también tenemos que hacer acciones en conjunto y ponernos de acuerdo. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora es con la ayuda de las Ligas de la Leche y otras organizaciones también tratar de eh, promover la ley, una ley de código de sucedáneos, Claro, que era digamos, lo, perdón, pero la función, digamos, la misión y la misión del IFAN es tiene la relación protección de la alimentación infantil. Ahí va. En donde establece también los derechos de las mujeres. Es bastante amplio, son 7 principios, pero básicamente también se fue creada en el año 81, IFAN General, cuando se empieza a determinar que había que trabajar con la lactancia porque había alta mortalidad. Entonces, y la mortalidad tenía que ver con todo lo que pasaba en el entorno, que empezaba a desarrollar, como siempre, ¿no? Cuando hay avances tecnológicos, la inequidad empieza a surgir con la desnutrición o la malnutrición. Entonces, porque no es el avance tecnológico de la industria que empieza a florecer y hacer promociones y todo lo demás, porque su objetivo es la venta. Los grupos de UNICEF y OMS vieron la necesidad de conseguir, de ubicar a todos los expertos
en el tema para poder desarrollar un acuerdo con esas empresas. Al principio era para hacer un acuerdo con las empresas y después surgió que había que, se estableció una serie de puntos, de artículos, 11 eran básicamente, para regular esa acción, tanto, tanto en las instituciones, porque en realidad las personas eran contratadas, gente contratada, se la vestía como si fuera una enfermera y en realidad era un promotor de una leche. Y se entregaba y cada madre se iba con una lata. Que lata que si supiera leer o no supiera leer, con pocas indicaciones, tampoco no tenían indicaciones o letra muy chiquita o letra en otro idioma. Entonces, esas cuestiones, esos detalles, fueron vistos en ese código y de ahí surgió que tenía que continuar y continuó con una red como esta, la red IFAN, en donde cada país y Argentina, si bien no estuvo desde el principio, después, unos años después, empieza a formarse y acá en Argentina se empieza a formar con la fundación que había, que era del ACMAT, era el representante. Cuando recién tocaste un tema que es un código internacional de sucedáneos de la alimentación, ¿no? Entiendo. Sí, de la Ese, leche materna. ese código de la leche materna, ese código es emitido, o sea, que lo redacta el IFAM. Sí, lo redactan en conjunto, junto con la OMS. Es más, las empresas lo conocen como el código de la OMS. ¿Por qué? Porque en realidad cuando se firma el convenio con 120 países, este, el hecho es que se firme ese convenio de aceptación y después la OMS tiene para actualizar, porque son cosas de publicidades y de cómo se maneja la industria. Cada 2 años se hace una evaluación y se actualiza. Ah, Eso es ese código, ¿cuál es el objetivo de generar un código? Esto es para, para una pregunta, adecuada ¿no? nutrición. Es para no consumo, perdón, es para información de las madres, es para información de las empresas, es para información de los profesionales médicos, o sea, Es para todos esos, porque en ah, realidad habla en algunos artículos de que la promoción, cuando se hace a las madres, se le dé información no engañosa, no decirle esto es saludable y esto te va a curar todo, no, que no es cierto. Es también para los profesionales diciéndole, señor, usted no es el kiosquito de la empresa, no tiene que hacer eso, entregar cosas. Y es también para el que trabaja ahí en la empresa, diciendo, señor, usted no, por más que usted sepa, tiene que aclarar su situación. Usted viene a vender, no viene a, ay, yo le voy a ilustrar. Viene a vender. Y puede investigar todo lo que quiera, nadie le va a decir nada, puede vender su producto en el ámbito que corresponde, pero no hacerle promoción o cosas claro, ni porque con imágenes, porque te mostraban bebés, ¿viste? Con claro, mamá. Aparte de que te mostraban una mamá toda arregladita y jefa de un área, que era la que tomaba biberón, y la mamá que amamantaba toda despeinada, asquerosa, y bueno, te hacían esas cosas, entonces la gente que va a elegir. claro, claro, Era tal cual. así. Eso se Ahora, engañó. todo esto está bien, porque es una, llamémosle, publicidad engañosa, pero evidentemente hay un efecto médico, ¿no? O sea, lo que quiero saber es, atrás de todo esto, hay una defensa de la alimentación óptima del bebé. O sea, estamos hablando de que la leche, digamos, de fórmula, lejos está de cumplir estándares, digamos, necesarios o suficientes para una correcta alimentación del bebé. ¿Estamos bien ahí? No, la leche de fórmula se hace específicamente para un grupo de pediátrico que necesita. Ah, ah, Ese que la necesita está perfecto, se adecuará a las necesidades del cliente, bien, tiene que tener una calidad óptima.
IFAN también plantea sobre las fórmulas lácteas en polvo que tengan la calidad que corresponde. Hace poco hubo un retiro de un lote de leche que por causa de ¿qué? Del botulismo. Eso quiere decir que salió de la empresa, por eso sacan todo el lote. No solamente hay de bacterias como el Enterobacter sasaki, que produce como una meningitis en el recién nacido, que puede ser mortal. Entonces, esas leches, el código sucedáneo en los últimos artículos dice que la calidad tiene que ser óptima y son para circunstancias especiales que gracias a Dios acá se tuvo en consideración cuando se empezó a comprar la fórmula de inicio para el grupo que necesitaba, que no es más que un 3%, aunque amamanten menos. O sea, un tres Eh, por ciento podría ser el real destinatario de este tipo Claro, de de leches. los que necesitan, están las leches medicamentosas y todas esas que el chico que es, por ejemplo, eso te lo habrán dicho los de banco de leche, el chico que tiene HIV recibe leche de madre en el periodo que está internado, después tiene que seguir con otras cosas. Los alergios, con los que tienen alergia a la leche de vaca también, y bueno. Son alimentaciones que si bien tienen riesgo, son riesgos calculados. No solo, no es un fanatismo el que uno quiere que amamanten directamente o que usen la leche humana, sino que es para el desarrollo, el desarrollo, el neurodesarrollo, digamos, de la El población. desarrollo cognitivo, digamos, que impacta, que es Claro. diferente. Ujú. Es diferente en la leche de Y fórmula, digamos. sí, es diferente, pero bueno, Básicamente, la leche de todos fórmula. estamos sobreviviendo en No, este no, planeta. no, ni hablar. O sea, Bueno, a ver, este programa, y particularmente yo personalmente soy baby boomer, ¿no? O sea, y particularmente en la década del 60 se entregaba los sí, tachos de leche, digamos, me acuerdo, creo que no sé si todavía estamos, no la voy a nombrar a la leche, pero era muy conocida, que tenía unos pajaritos por ahí dando vuelta, sí, y era como que la unas obra social, palomitas, las palomitas, la obra social te entregaba, sí. o el mismo ministerio, o sea, entregaban a las madres ese tipo de leche. Sí, sí, ahora se sigue entregando, pero se entrega con bajo receta y diagnóstico. Claro, pero antes no era así. Claro, No, hasta antes se acá. entregaba al que volaba una mosca y le daban la leche, así nomás Claro. venía. Y, Ah, y los laboratorios venían yo me acuerdo en la residencia, en realidad yo cuando hago la residencia, a mí me gustaba la parte nutricional y entonces empecé a hacer investigaciones, primero empecé a aprender con el doctor Cueto Rúa a cómo, cuando yo participaba en la parte de gastroenterología del Hospital de Niños, estaba haciendo la rotación. Entonces, el doctor, hicimos un intercambio, yo le enseñaba cómo manejar la computadora, pues siempre me gustaba esas cosas, y él, que se había comprado una nueva, y él me enseñó cómo hacer una historia clínica. Esa historia clínica que la hice en una ficha, todavía se sigue usando en el hospital donde yo hice la residencia, sin saber que había sido armada ahí en conjunto, ¿no? Con la gente de Ludovica, y que bueno, seguramente la habrán actualizado con las vacunas y eso, pero era el objetivo de hacer un trabajo, y el trabajo era de la parte nutricional. Y yo le decía a mi instructor, no entiendo, yo quería ver si el peso del chico, de los chicos que estábamos atendiendo, el niño sano, era el adecuado, con qué tipo de alimentación estaba y si era el adecuado, porque yo veía que venían los del laboratorio y nos entregaban las fórmulas lácteas y estaba, ¿quién viene por leche? Y entregabas, así tirabas, ¿viste? Tomá, tomá y le regalaban las leches. Y erróneamente pensaba que eran los que me están dando ese producto porque es mejor. Y no, me salió que los trabajos con estadístico, con chi cuadrado y todo lo demás me daban al revés.
era la lactancia la que daba la adecuación del peso y eso. Entonces le digo al mi instructor y mi instructor dice, "Y está bien, si te da eso, te da eso". Dice, pero claro, estaban todos enloquecidos con los laboratorios y yo iba en contra. Bueno, dije, está bien. Y después otra doctora de la residencia me dice, vos tenés que ver esto. Había existido en Argentina el primer congreso de lactancia en San Martín de los Andes, que ella había asistido. Y entonces me dice, acá tenés un librito, que era el Boletín de Lactancia Hoy de la Sociedad Argentina de Pediatría, que te informaba todo lo que hacían en otras provincias. Y bueno, me lo había comprobado yo científicamente y me habían dado, este es el camino, tenés que ir a la Sociedad de Pediatría para aprender. A mí me gustaba mucho el niño sano, por eso había seguido pediatría. Todo lo que era crecimiento y desarrollo y la alimentación, todos los logros del lactante y niño pequeño, era lo que más me interesaba. Surgió que conseguí un trabajo en donde por primera vez iba a presentarme para postularme para un trabajo y el director de pediatría de ese hospital estaba buscando una persona que estuviera interesada en lactancia, cosa que yo no sabía. Entonces, cuando yo me postulo y llevo mi currículum, que era bastante gordito, allá como la señora, este, noté que el doctor dijo, bueno, elegí el día. ¿Qué día querés estar? Así nomás fue no sé, yo decía, ¿cómo? Dicen que es tan difícil encontrar trabajo y yo conseguí enseguida. Y fue esto de la lactancia la que facilitó porque yo venía, si bien no sabía que era Hospital Amigo lo que estaba hablando, sino que hablaba de los 10 pasos para la lactancia feliz, que era lo que habían hecho en el 90. Bien, hablaste sobre Hospital Amigo, que es un tema Ujú, que muchos, digamos, muchos hospitales promueven como el paso inicial, ¿no? Hacia tener una claro, lactancia correcta, es el Hospital Amigo y estos 10 pasos. ¿Nos podés contar un poquito sucintamente, porque entiendo que es un tema muy amplio, pero sí. básicamente para ilustrar qué es ser Hospital Amigo y cuáles son esos 10 pasos? En realidad es muy básico. Lo que queremos es que cada recién nacido, porque es para los lugares de nacimiento, los lugares de nacimiento tengan todos los derechos que requiere una persona, tanto que quiera amamantar como no la que no quiere amamantar. Tenga todos los derechos de una información dada oportunamente, sin presiones, que sea acompañada con la información que corresponde para minimizar los riesgos. Es así que no se recurre a que no haya intervenciones ni institucionales, por ejemplo, que no haya carteles que te hagan promoción comercial, sino que si hay una decisión de no amamantar, sea con la información correcta. Y para disminuir todo lo que es en cuanto a higiene, en cuanto a cómo se elabora, sea la información personalizada como debe ser, porque antes nosotros, cuando dábamos la información, era a toda la sala, como 7 madres y a los gritos diciendo, escúchenme, que te van a escuchar, ¿viste? Te escuchaban poco y nada. Y cuando pasabas en alguna mamá, te decía, ¿por qué hace este ruido cuando le doy la teta? Y todos decían, no, no, la teta, porque éramos pediatras, la teta, preguntale al ginecólogo, le decíamos. Y el ginecólogo no entendía nada, ¿viste? Agarraba, yo no, y era el tema de nadie. ¿Viste? Por eso es que eh, tanto énfasis hacemos en que hay que trabajar lo de Hospital Amigo, que hay que autoevaluarse, estar en contacto. Hay ciertas pautas que indican, serían los indicadores, que vos estás trabajando correctamente. Por ejemplo, si en toda la sala
de internación conjunta, porque antes no había internación conjunta. Antes el bebé en una sala y la mamá en otro lado, que se logra la internación conjunta, si hay mucha congestión mamaria, uno puede percibir que no está en la sala de parto, no se está haciendo el contacto piel a piel como corresponde. El contacto piel a piel tuvimos en la historia, yo hace 30 años que estoy en lactancia y en la historia antes era, no había contacto piel a piel. El bebé salía, ni bien salía, se lo secaba, se lo llevaba, lo dejaban en otra sala donde estaba la enfermera y la madre si sabía que era varón o nena, viste cuál es el número porque le ponían la pulsera y nada más, pero en realidad ese logro de que la madre lo tenga un rato en el pecho y que lo pueda amamantar, todavía estamos en el 50% de los nacimientos. Por eso es que nosotros lo que tratamos, nosotros digo porque yo me enfoco en todos los que están trabajando en lactancia y en la gente de ministerio que también hace el esfuerzo porque es todo un esfuerzo de que las normativas se difundan y se cumplan, ¿eh? Perfecto. Porque Patricia, eso es te hago difícil. una consulta con respecto a esto que trajiste de el bebé, que ahora han logrado que el bebé pueda estar en el pecho de la madre en el momento del parto. ¿Mm? Quizás te haga una pregunta que excede o no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero tengo esta curiosidad. El tema del palpitar del cordón umbilical y el momento del corte. Eso, Sí, eso también forma parte de esa, digamos, de ese cuidado de la madre y el niño, porque es claro, tan vital. si bien no es de IFAN esa parte, sí es de la estrategia de Hospital Amigo para salvar, para disminuir la mortalidad infantil. Porque vos con ese si deja, hasta que deja de latir el cordón umbilical, le hace un aporte de hierro, porque generalmente el hierro en el último trimestre, en el recién nacido, se va aportando una base para tener después, para más adelante. Entonces, para ir usándolo hasta que genere y haga los cambios, que necesita para poder tener el buen uso de los glóbulos rojos. Y entonces, ese clampeo hasta ahí no se hacía antes. Se empezó a hacer hace, no sé, 10 años, 15. Y bueno, eso hace que las rutinas, las prácticas que uno tiene que hacer como médico vayan cambiando con los trabajos científicos y con las investigaciones. Eso fue cambiando gracias a tanto también intervino UNICEF con Marilú Ajeitos y la Sociedad Argentina de Pediatría, en donde se hicieron muchos esfuerzos, no solo de esto del clampeo de cordón, el contacto piel a piel, sino también en la posición en que se sostenía al bebé o que se ponía a dormir. Porque también ahora se llama eso sueño seguro. ¿No? Y también estamos en eso nosotros, porque ese contacto piel a piel a veces se extiende en el colecho y a veces se extiende en el porteo o como decimos acá, o mamá canguro, como es internacionalmente. ¿Eso se hace Eh, la práctica en parto natural o parto por cesárea? ¿En ambos lo incluye o no? y ¿cuál? El contacto piel a piel. El contacto piel a piel y el clampeo a tiempo. Y el campeo lo que hay depende de la urgencia de la cirugía. ¿No? La cesárea, si es programada, quizás pueda que lo hagan, eso te puede contestar un ginecólogo, Ujú. pero depende de la urgencia. Está, Chicos, sacalo y vemos qué hago. está. Tratar de sobrevivir si es por emergencia. Ujú. Pues vos tenés diferentes tipos actualmente, no todas son de emergencia las cesáreas. Ese es Eh, el asunto. Está. Hay Sí, 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 muchas es opcionales. opcional. Patricia,
¿Cómo Es está un la poco Argentina? general, Sí, ¿viste? no, No, ni hablar. No, 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 era un tema que tenía dando vuelta y digo, bueno, a ver, lo voy a sacar acá. ¿Cómo está Argentina con respecto a esto de la lactancia materna? O sea, y cuando digo lactancia materna estoy hablando de la exclusiva de los 6 meses o la prolongación de ella. sí, no estamos tan mal, según los números, ¿no? Un 50, podríamos estar mejor, digamos, ¿no? Un 53% son de lactancia exclusiva al sexto mes. De cualquier lactancia te ponen un 97%, pero cualquier lactancia es en la lactancia, con lactancia parcial, o sea, con alguna leche, alguna otra leche y, el pecho. Nosotros lo que internacionalmente se tiene que tomar en cuenta es lactancia materna exclusiva y después, después del sexto mes, sería continua, que diría que puede introducir otro alimento complementario en forma oportuna después del sexto mes u otra leche, ¿no? Eso Ah, está dentro. eh, Pero generalmente es otro alimento complementario. claro. La pregunta viene por el tema este de los 1000 días, del seguimiento de Ujú. la alimentación, este programa que inclusive el IFAM entiendo que lo promueve, ¿no? O sea, este tema del seguimiento de los 1000 días, los primeros 10 días, 1000 días del bebé. Sí, sí, es una ventana, como decía, desde Brasil se había hecho el trabajo y era una ventana de oportunidades porque, como hoy decía, es para el desarrollo neurológico, ¿no? Y cognitivo. Ah, Pero, sí, claro, pero nosotros cuando hablamos de IFAN, nos pasamos quizá un poquito más de los 1000 días. Y porque tenemos que tener en cuenta que los derechos del niño y de la madre también, ¿no? claro, Hay grupos. claro. Y hablamos bastante de este tema de esta parte comercial, ¿no? De la leche procesada o la leche de vaca, ¿no? De alguna manera, o la leche en lata, Modificada, la sí. leche modificada. Pero básicamente como para tener así los grandes separaciones, o sea, ¿cuál sería la gran diferencia entre una alimentación con leche de fórmula y la alimentación con leche materna en Bueno, forma continua y permanente? la leche materna es específica de la especie, primero. Cada madre produce un tipo de leche especial para su bebé. Tanto especial como a nivel estándar, sino que también tiene variaciones, tanto a nivel del día, estacionales y desde el inicio hasta el final de la mamada. Esa leche tiene los cambios según si la mamá está resfriada o hay alguno que está resfriado en la zona, digamos, y la mamá genera los anticuerpos, los factores este, que pueden modificar y mejorar su calidad de vida cuando sea adulto. Entonces, recientemente, en la época en que yo tuve que tener a mis hijas, la información te llegaba de un montón de lados. Yo me acuerdo, a los 6 meses no entendía nada porque un laboratorio me mandaba un video donde un doctor con su hijo, muy conocido, ¿eh? El doctor Borocotó, con una serenísima, ¿no? Te mostraba los beneficios de amamantar y cómo tenías que cuidar y todo lo demás, pero qué sé yo, cada 2 minutos te agarraba y abría una heladera y sacaba una leche, que estaba muy de moda en esa época, porque había un lugar para ir a tomar café y todo lo demás, o sea que el adulto estaba acostumbrado, que no hay problema con el adulto, que tome y todo lo que quiera. Pero eso era bastante chocante, porque decías, ¿pero qué pasa acá con esto?
Y bueno, esas cuestiones hicieron que uno fuera llevándose a trabajar en esto de que no siga ocurriendo, porque en cualquier momento te vuelve a pasar. Pasa ahora actualmente con las redes sociales que te ponen alguna propaganda en el medio de lo que estás hablando y de repente te aparece el canal de la palomita, como decimos, Y ahí, haciendo IFAM, propaganda. o sea, está muy bueno esto lo que traes, ¿no? Porque, en definitiva, bueno, son empresas multinacionales que están en todos los lugares del mundo, promocionan sus productos, ¿no? Pero evidentemente hay un hasta acá, ¿no? O sea, hay un, bien, pero hasta acá, o sea, o cuidando ciertos valores y no invadiendo, obviamente, derechos de nadie, ¿no? O sea, entiendo que IFAM, su gran misión es esa, ¿no? Justamente ser guardianes de ese tipo de invasiones, ¿no? O sea, Sí, en empieza a realidad cuidar. tendría que ser de todo el mundo, a cuidar que se pueda hacer la nutrición óptima y el cuidado de eso que es el futuro de nuestra población. Está. Eh, Y la relación nosotros en perdón. IFAN hay representantes en la OMS Mm, en donde ellos van y plantean, ahora está una de las que había escuchado, bueno, hace un año y medio más o menos, estuve en una de las reuniones de OMS virtuales, porque vos lo podés también entrar en esas reuniones, y hablaban de los aditivos que tiene la fórmula láctea, que es importante saber qué tipo de aditivos ponen para estabilizantes y todo lo demás, porque la particularidad que tiene los alimentos es que no tienen el mismo control que si fuera un medicamento. Si vos tenés que poner un aditivo o un estabilizante en un medicamento, tiene que tener ciertas pruebas. Pero en un alimento no, lo largan a la venta y si hay alguna repercusión, ahí lo tienen que quitar. Pasó, por ejemplo, en China, ¿te acordás? Que hubo mm, una gran contaminación porque le agregaron melamina y hizo falla renal a varios chicos y un montón entraron en diálisis, más de 200, y bueno, terminaron como terminaron. Este, esas cosas no pueden pasar. Entonces tiene que haber, no solo el CIFAN, sino hay otros, debe haber otros grupos también que promueven que tenga una regulación, eso se llama regulación de mercado, ¿no? Que es el límite, hasta acá, como decís vos. mm, está, ¿Eh? está bien. Y bueno, retomando un poquito el tema de la lactancia materna, cómo vienen a jugar el tema de los bancos de leche? O sea, ¿cómo ves vos el tema de bancos de leche y la expansión de los bancos de leche y centros de lactancia? Porque yo siempre digo, ¿no?, que los bancos de leche son bancos de leche porque hay alguien que dona leche, ¿no? O sea, hay una lactancia de madres que van o desde su casa o en los centros donan su leche. Entonces ya ahí tenemos una lactancia establecida. ¿Cómo ves vos, de tu mirada, el tema de la expansión de los bancos de leche? En la, dentro de la lactancia, nosotros en la comisión de la Sociedad Argentina de Pediatría, teníamos capacitaciones siempre con las actualizaciones. Así llegaba la gente de Brasil con los 1000 días, después llegaba, no sé, ponían hablando de la forma en que se tenía que sostener al bebé para que amamante, cambiar el modo o qué tipo de nutrición tenía que tener adecuada, porque por ejemplo en una época las harinas no estaban fortificadas y lo que más se consumía eran las galletitas en la población infantil, y entonces Ajeitos, que estaba en UNICEF, estuvo bastante tiempo pidiendo que se fortificara para ácido fólico, y después ella lo cuenta en un congreso en un año antes de que falleciera, cuenta que el que había logrado después de varios ministros de intentarlo y eso, lo había logrado Ginés. Y el doctor Ginés, en donde logró que se fortificara, porque en realidad
las harinas. eh, Esto del ácido fólico es para evitar la anencefalia, Mm, ¿no? Malformaciones a nivel cerebral del neurodesarrollo. Y todas esas cuestiones estábamos nosotros los de lactancia, porque la mayoría eran pediatras y estábamos preocupados en eso. Ay, me fui del tema, pero, pero en realidad era una gran lucha trabajar en cuanto a la salud infantil. Tuvimos que pasar muchas cosas para poder implementar esto de Hospital Amigo y cuando surgió en Brasil por segunda vez, porque la primera había intentado y fracasado, eso te lo contará Joao. mm, este, Cuando empieza Joao, que es un ingeniero en alimentos, y te empieza a hablar con la técnica que tiene de ingeniería de alimentos, empezamos a entender y surge como una gran ventana de, como aire nuevo para lactancia, porque nosotros veníamos hablando, vos decías, todos los derechos que tiene que tener de parto respetado, ¿no? 2004 incluido dentro de lo que es el nacimiento. Todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Hospital Amigo, entonces teníamos que estar ahí en la internación conjunta que no se hacía, que se empezó a hacer, porque claro, los viejos sí lo vivimos, todo eso que había que estar insistiendo, insistiendo. Y los bancos de leche lograron ser una gran oxigenación de todo el tema de lactancia. Actualmente, por ejemplo, en la provincia, las chicas, la última información que habían comentado y que estaban muy felices era que habían pasado los 50 lugares de centro de recolección en la provincia de Buenos Aires. eh, Centros de recolección que son voluntarios. Hay un equipo, quiere decir que hay un equipo y una dirección que está de acuerdo en que se instale un lugar donde se promueva y se asista a la lactancia. Porque vos acordate que el centro de lactancia hace gestión, docencia y asistencia. Entonces, ese centro de recolección está avalado por la autoridad pues si no, no lo podría poner. Son 52 lugares. Está bien, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires más de 3.000 unidades sanitarias y son de los 160 y pico de municipios. Creo que son 65, 66 hospitales de tercer nivel, ¿viste? Y que estén categorizados, digamos. Los de tercer nivel son creo que 30 y pico. Y los que estén categorizados eran 65 y todo lo demás porque está regulado. Em, y eso que no estoy hablando del privado, estoy hablando del público, que es lo que nosotros más o menos vamos manejando. Pero en un tiempo de 2 años lograron que, motivando y empujando, porque uno va haciendo así, lograron que haya estos centros de recolección que son voluntarios. A veces, al principio, cuando estaba como referente yo, eran a veces duraban 2 años, tres, porque cambiaban las autoridades y se borraban. Lo sacaban, me sacaron el lugar, doctora, y qué sé yo, y bueno, había que empezar de nuevo. Era eterno, era una cosa eterna. Bueno, al haber una continuidad en la gestión, entonces medio como que se va manteniendo. Dios quiera que se siga manteniendo. Pero esas cuestiones, porque la lactancia es una política pública. Entonces eso tenemos que tener en cuenta, que en realidad uno dice, ay, a mí no me gusta la política, pero uno tiene que hacer política. Y esa política es de salud pública, porque en el año 30 y pico no había hospitales como había ahora, una red de hospitales. Los hospitales
en realidad se dividen en niveles de intervención. Vos tenés el central, después tenés el municipal, digamos, hay cada jurisdicción y después está el hospital, que está en terreno, el que pobre está ahí, y uno está en central para ayudar a todos esos que están, para que el engranaje siga funcionando. Es para eso. Pero bueno, a veces tenés que saltear, ¿viste? Y eh, lo que no. Yo estuve en los tres niveles. Estuve primero como en un hospital como referente. Después estuve colaborando con la región 11 cuando estaba el doctor Antonio Morilla en la región 11. Íbamos para un lado, para el otro, ayudando. Y bueno, después tuve un problema de salud y eh, para no agarrar y jubilarme ni nada de eso, lo que conseguimos como una opción era seguir trabajando, pero en el ministerio, junto con Antonio, que ya había pasado a la parte central. Más tarde, bueno, Antonio no pudo continuar y bueno, quedé haciendo el trabajo hasta que vino la pandemia, que cambió todas las cosas y cambió la gestión. Pero sí que los bancos de leche, eh, en el año cuando se empieza a iniciar, Gustavo, eh, no, fue por una charla que vino Joao, traído a la Sociedad de Pediatría, de este señor que hablaba en portuñol, ¿no? En un día muy especial porque jugaba como es Argentina versus Brasil ese día y todos estábamos los de Argentina pensando en Argentina porque estaban dando el partido y el de Brasil hablaba pero estaba pensando en Brasil. Y estábamos así y por ahí cuando está terminando la charla le dice, nos avisa que van a hacer ese congreso con todos los países que si queríamos participar. Y bueno, ahí es lo que te cuenta Sager, que se fue hasta allá. Ya la Sardá ya había hecho una normativa, estaba Odelsa haciendo la normativa de cómo manejar la leche humana, así que teníamos algo de información. A mí IFAM me había dado, o sea, Balone, el doctor Balone me había dado todo un DVD con la información especializada de banco de leche. Y yo ya había hecho una charla en mi hospital para ver que lo había hecho en el laboratorio, una loca total, ¿viste? Fanática y de hacer cosas. Me gustaba ayudar y eso. Entonces digo, miren, miren qué es lo que me dieron. Me dieron un DVD, digo, vamos a explicar a ver qué era, sobre qué era, ¿no? Y bueno, fue bárbaro que hacerlo en el laboratorio, porque la de laboratorio nos explicaba, pero eso se hace esos análisis se hace para detectar tal cosa, y nos mostraba, ¿viste? Porque justo estaba haciendo eso. Y la verdad, maravilloso hablar de banco de leche, de que hay una leche homóloga, que sería la de la mamá a su propio bebé, que puede ser dada directamente con el pecho o dada, como, dada por biberón, como se hacen en los centros de lactancia, para aquellos que necesitan y que no tienen la mamá o que tiene la mamá en ese momento no, está internada y que se puede extraer la leche y le da la leche de su propia madre. Eh, o que se fue a trabajar, porque eso se amplió después, ¿no? Que se iba a trabajar, se sacaba su propia leche, surgieron los extractores. Eso lo sabe bien. Los extractores domiciliarios, aparte de los extractores médicos, que están muy avanzados y que te muestran otras cosas, con formas raras, estrafalarias. Ahora hay, viste, con unas cosas ahí de extractores y que, bueno, van modificando y van avanzando y la otro tipo de leche que estábamos hablando, porque una es homóloga, la otra es heteróloga, o sea, de otra persona, necesita tener un proceso de pasteurización para minimizar, porque
los riesgos. ¿Por qué? Porque la leche no es estéril. Tiene la misma bacteria de esa mamá y todo lo que es de esa mamá. Entonces, esa leche se calienta, ¿no? A 62 grados durante 30 minutos, que es el proceso de Cuando- pasteurización, y hace el enfriado, ¿sí? Y eso hace que disminuyan las bacterias que pueden ser más agresivas. Al sacar las bacterias agresivas, te queda una leche mucho mejor que la de vaca, porque es humana, porque es de la misma especie, y entonces algunas cosas no tenés que poner tanto nutriente y eso. Que sí lo pueden poner si el chico es muy chiquitito, muy bebé, muy prematurito, que eso necesita un aporte especial. Pero si no, se la banca, digamos, ¿no? Con la leche extraída o la leche pasteurizada. En eso, y en que es tomado como por Joao, como un centro de adiestramiento de la práctica de lactancia, es el éxito del banco de leche. Como vos decís, si no hay decía un compañero mío, si no hay teta, no hay lactancia, porque es Sí, así. sí, Si sí. no Si no hay se promueve, amamantamiento, claro. no tenés para pauterizar. Falta la materia prima. Claro, igual las pasteurizadoras también hay pasteurizadoras para la fórmula láctea, porque como hoy empezamos la charla, las fórmulas lácteas tampoco son estériles y entonces necesitan un proceso de pasteurización también para prevenir eso cuando vos tenés una institución que tiene prematuros, muy prematuros. Las categorías de 3B, que son los que tienen de más alto riesgo, y entonces a esos tenés que tener más cuidado, tanto con la leche de madre como con la leche de pasteurizada, ¿no? Está bien. Es realmente un mar de beneficios. El tema de la leche humana está súper demostrado, ¿no? Pero volviendo al tema de la Del banco de lactancia, leche sí. hubo, sí, hubo mucho progreso en estos últimos años, pero por la cuestión de que ante la pandemia todo el mundo se volcó a la comunicación remota. O sea, esto que estamos haciendo antes no era posible, porque tenías que ubicar el día en que vos estabas en tu oficina, yo iba hasta allá, viste, no surgía ningún problema y podías hacer la filmación, encima filmación, olvídate. Pero ahora, después de pandemia, todo el mundo se ha volcado a las redes y así que tenemos cosas que nos perjudican, porque la propaganda es cada vez más agresiva, se te mete dentro de lo que vos tenés en la mano, el celular. Vos vas a algún lado y te empieza a poner, si vos no te avivas de que tenés que sacar el GPS, te empieza a salir mensaje de que le gustó el lugar donde fue, te dicen así. Y bueno, y eso lo utilizan también las que son de venta de fórmula láctea o de Ujú. todo alimento aquel que se comercializa para el menor de 36 meses, que ponemos como límite. El otro día me preguntaba alguien de Rosario, ¿por qué pones de límite de 36 meses? Porque es el periodo de desarrollo que decíamos, de neurodesarrollo, crítico. A partir de ahí, y inmunitario también, porque si cada alimento que consumimos y sabemos que deja una impronta, Ujú. y si eso es repetitivo en el tiempo, genera mutaciones. Entonces, uno tiene que saber que esas modificaciones hacen que pueda producirse obesidad, hipertensión, diabetes y bueno, y un montón de otras cosas que no son lindas. Y dieron por ejemplo, que nos empecemos a dedicar los pediatras a saber lo que es el origen de las enfermedades y de la salud. Incluso en la Sociedad de Pediatría hay un comité que se llama DOHA, que es de eso, de la salud de la enfermedad, donde la doctora Roxana Conti te habla de todo lo que es microbioma y todo lo que surge, que aprendimos de una bióloga que era de la Liga de la Leche. Mira vos, de la Liga de la Leche, que no,
es una suma de madres, ¿eh? Con múltiples conocimientos, porque hay gente que no es médica. Esta es bióloga y hablaba de biología comparativa. Nosotros tuvimos que aprender eso en estos años. Sí, de hecho Este, la Liga de la Leche, digamos como que el foco son esas reuniones madres con madres, ¿no? O sea, claro. de contención de madres con otras madres que charlan y se intercambian experiencias y todo eso, Y así que que es está muy muy valioso. valioso, porque en Mm. realidad tienen otros saberes. Esta era bióloga, Luz, se llama Luz Ujú. Samantha, y nos empezó a enseñar a los pediatras que había que ver otras cosas. Claro. ¿Eh? Este, Patricia, tenemos es fascinante es un ¿Qué tema voy a hacer? realmente, podemos estar, es muy, muy fascinante, pero bueno, nada, que vamos a por ahí ir redondeando un poquito. Y me gustaría que, digamos, porque este es un canal informativo fundamentalmente, y no solamente profesional, sino que también hay gente que accede para interiorizarse sobre el tema de lactancia, bancos de leche. Pero en este caso en particular, que hablamos sobre las fórmulas lácteas, ¿cuál sería, si es que la hay, si es que la hay, una recomendación para las madres con respecto a digamos, la administración rápida o prematura quizás, o qué cuidado debería tener con el tema de la alimentación con fórmulas lácteas? Para la mamá, bueno, ella, si tiene inquietud de amamantar o de no amamantar, debe comunicárselo a su obstetra, o sea, la partera, Ujú, que le está haciendo los controles, porque es importante hacer los controles del embarazo. Em, que tiene que coordinar con ella y con el posible equipo que donde va a parir, donde va a parir, el tipo de parto que quiere tener, el acompañante y también manifestar cuál es su intención de si quiere amamantar o no, y en base a eso se hará la ayuda. La información es personalizada en cuanto a la higiene, en ujú, cuanto a los cuidados de esa conservación de la leche, se la va a dar y porque también cambia si es que la mamá se extrae manualmente o se lo trae con algún aparatito, ujú, ya sea mecánico o si es eléctrico sí, y interviene también no solo la higiene de las manos, sino también la higiene del aparato, ¿no? Del coso. Y sí, si se está. traslada de un lado a otro, tiene que también saber la conservación, que tiene que ser en cadena de frío, Ujú, que quiere decir que tiene que estar con un recipiente, ni bien se saca la leche y la pone en un envase, tiene que estar refrigerada hasta que vaya a una heladera y posteriormente a un freezer ujú. para entregar si es que la va a donar o vuelve a usarla al otro día. Adecuar la leche de fórmula es el lavado de mano, la higiene del recipiente, tratar de que el que le va a dar la alimentación, preferentemente que no sea la misma mamá, si es que se va a trabajar y después le quiere dar la teta, porque si no identifica el biberón con la mamá. Entonces, Confusión de pezón, ¿no? Lo que se claro, dice. se hace una confusión, no tanto confusión, sino que, bueno, se acostumbra, es un acostumbramiento. Eh, el chico no se alimenta por reloj, se alimenta por la necesidad del chico al principio y después se hace una rutina, como todo, como los viejos vamos a tener rutinas que no nos vamos a olvidar y entonces es lo único que nos va a salvar del Alzheimer, las rutinas que tengamos. Pero básicamente es eso, de adecuar, ahora IFAN está trabajando también, y junto con la OMS, con lo de alimentación complementaria, que tiene que ser oportuna. No, desde el 2016 se está pidiendo que no sea inadecuada, que sea con protección del Código de Sucedáneos, de la leche materna, eh, que no se asocie a tabaco ni alcohol, por supuesto que a drogas, consumo de drogas problemáticas también. Eh,
en un mundo que está muy vertiginoso con estos cambios, con estas cuestiones de ansiedad, en donde las personas resuelven como pueden esas ansiedades, algunas con algunas medicaciones un poco, o como escuchaba hace poco, una alerta de que habían pasado de fumar, el cigarrillo es tan potente que el amamantar reduce el cáncer de mama, pero si fuma, ahí ya no tiene tanto efecto la lactancia. Entonces, es re importante que no fume, ¿no? Que aparte de amamantar, no fume, para evitar el cáncer de mama. Pero lo que están alertando es que se han pasado del consumo del cigarrillo común, del tabaco, digamos, al vapeo, que tiene otras sustancias y son más peligrosas que el tabaco. Entonces, hay que tener en este mundo vertiginoso que necesita contención mental y que necesitamos tanto apoyo entre uno y otro. Antes era cadena de oración, ahora es cadena de apoyo, de calidad de atención, donde nosotros, cada uno, tiene que trabajar para adecuar esta nueva realidad, ¿no? Que va cambiando y la mamá quizás, bueno, ahora hay muchas jóvenes que no quieren ser madres, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo, o que abortan directamente y no, o no quieren amamantar. Entonces son realidades y generacionales que uno se tiene que ir adaptando y ver cómo se va avanzando para que podamos tener un futuro sustentable, que o sea, no dañar a las poblaciones futuras, porque si están todos, no tienen hijos y el resto no, el resto aborta, es como que va a disminuir la pirámide poblacional. En una maternidad que sí, sin duda en estos Mm, últimos años se viene observando este aplanamiento, ¿no? Esta meseta de nacimiento, sin duda lo que decís cobra mucho valor. Bueno, Patricia, nada, te lo seguimos en otro momento. En otro momento te voy a convocar seguramente porque para seguir con otros temas, por ahí, puntuales y más que interesante. Y bueno, yo de mi parte, súper agradecido por tu tiempo, por la disposición. Que tuviste para la entrevista, que tiene un montón de puntos súper importantes. Si me quedó algo en el colgado, algo que quieras decir. Obviamente en el canal van a estar los canales de comunicación, ¿no? Que esto lo podés decir también ahora. Si hay algún lugar, o sea, una persona quiere comunicarse con IFAM, requiere de algún asesoramiento o algo, bueno, ¿dónde va, digamos? No, nosotros la página está centralizada en ifan.org, que está en inglés, pero que está el sector de Latinoamérica y trabajamos junto con los equipos de salud, la mayoría son del equipo de salud y hay una red de la Liga de la Leche, que del grupo de la Liga de la Leche, junto con otras, este, no son organismos como Fagran, son de nutricionistas y otro tipo de organismos así a favor de la lactancia, incluidas en una red para la ley de código. Y eso se ha logrado. Contrataron a alguien de IFAN Taiwán, de IFAN internacional, para hacer una página web que la está pagando UNICEF. Si hay alguna violación del código de sucedáneos y para visualizar bien, la página es observamás.org. Ujú. Ahí se hace la denuncia de lo que ven en el código, después te paso el enlace para que lo tenga.
por favor. Y se hace la denuncia, eso la está manteniendo UNICEF hasta que se haga cargo el Ministerio de Salud, está atento a lo que se informa. Y nosotros, como IFAN, como grupo IFAN, particular, es la tercera oportunidad que voy a hacer el informe mundial para la OMS. Eso se arma junto con todas las leyes, o sea, vas buscando todos los datos referenciales nacionales, con las leyes y todo. Hubo mucho cambio de ley también Ya, en el país y hay que ir ubicándolo, si están vigentes o no y si se cumplen. Y ese informe se tiene que presentar para el año que viene. Yo ya o sea, ya lo tenemos ahí, estamos esperando a ver qué cambios hay últimos, pero está armado. Se hace en conjunto generalmente con Nación, los dos anteriores se hicieron con Nación, este va a ser igual. Eh, y se emite hacia la OMS y en base a eso la OMS actúa y manda los lineamientos que se necesitan para adecuar la estrategia para Latinoamérica y después de Latinoamérica gestionamos nuestro propio laburo, ni digamos. hablar. Sin duda, pero qué labor silenciosa para el resto de la población, porque esto es muy importante destacar, ¿no? Que todo este trabajo que lleva mucho tiempo, muchos recursos, muchos profesionales dedicados a este seguimiento, a la confección de leyes, al seguimiento, como vos lo trajiste recién, a la actualización constante que demanda en tándem, digamos, con organismos internacionales, nada más ni nada menos que las Naciones Unidas o de la OMS también. Evidentemente es una labor silenciosa, pero que respalda la importancia del acto más importante, ¿no? Que el nacimiento, que es la lactancia materna, ¿no? Cómo se moviliza todo un conjunto de personas y profesionales para asegurar la correcta alimentación, y qué importante porque es la manera de que preservemos, ¿no? A nuestros chicos por muchos más años. Así Sí, que nada, porque sí, no solamente Latinoamérica está trabajando en eso, Europa ya lo hizo y piensa que el código de sucedáneos le va a ayudar a disminuir un 25% de las enfermedades no transmisibles del adulto en Europa, que eso no es para hacer menos, pero económicamente es más redituable. Tener personas sanas que son adultos que tener las personas enfermas y con algún tipo de obra social que tengan que usar y eso porque le sale más caro. Así tal que cual. bueno, económicamente, ecológicamente y todo lo demás sigue siendo un múltiple beneficio y por eso estamos acá Trabajando. hablando de la teta. Exacto, exacto. Y trabajando para el bien común. Patricia, gracias nuevamente, gracias por tu Gracias. tiempo Un y nada, abrazo. Gracias a seguramente, vos. seguramente te voy a convocar en otro momento cuando haya algún tema Bueno. particular. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. En la